Ustedes saben, parte médico de las 11, todo igual. Su estado reviste gravedad, tiene muchos órganos complicados. Está el doctor Edgardo Trivisono aquí con nosotros. Doc, gracias por venir. No, al contrario, un gusto. Llamamos profesionales para que nos ayuden a pasar en limpio lo que le pasa, porque no es fácil. Ayer hablamos con la directora y ella fue la que lo recibió esa noche. Entonces le preguntamos aquí con qué cuadro se había encontrado y la verdad nos dio algunos detalles que se desconocían, algún otro tipo de quebradura. No sé si tenemos el informe, pero esto es un poco todo lo que tendría, doctor, que usted calculo que también estuvo leyendo y todo, pero se le agregaban la fractura de clavícula, escápulas, los costales, más todo lo demás. ¿Es un paciente de riesgo? Sí, esto, Jorge, corresponde al primer parte médico. Exacto. Cuando él ingresa. Es decir, que en base a esto tenemos que ver, digamos, justamente es un paciente grave porque sufrió politraumatismo. No es un traumatismo de cráneo, sino son varios traumas que ahí vemos fracturas costales de las costillas. Eso produce un distrés respiratorio. Obviamente que el cuadro está marcado hoy por hoy por el problema de la lesión neurológica. Es decir, de toda la gravedad que tiene todas estas fracturas, que a su vez provocan mayor gravedad. Porque pensemos una cosa, el cerebro es el que maneja todo nuestro organismo. Es la computadora de nuestro organismo y es que regula el corazón, regula la respiración, regula la temperatura. A su vez, tanto el corazón como los pulmones trabajan para ese cerebro. Si uno puede ventilar bien, es decir, puede mandar el oxígeno que el cerebro necesita, ahí interviene el corazón, intervienen los pulmones. Entonces, lamentablemente, estamos con un paciente que tiene una lesión grave a nivel cerebral por el trauma que sufrió y a su vez complicado, más aún, con estas fracturas que le provocó una alteración pulmonar por un hemotórax, acumulación de sangre en sus pulmones, que a su vez favorece el distrés respiratorio. Cuando se habla de los partes, que dice presenta leve mejoría, para mi gusto son partes, obviamente, que un paciente así, que necesita estar en la unidad de cuidados intensivos, como está siendo atendido, sabemos que en la unidad de cuidados intensivos, en terapia intensiva, como la gente vulgarmente lo conoce, el minuto a minuto es fundamental. Las cosas varían totalmente de un minuto a minuto. Es así. Es así para como... que le quede claro a la gente. Claro, digamos, uno que es terapista y que vos estás 24 horas con pacientes críticos, te das cuenta que los parámetros, se está monitoreando todo. Entonces, los parámetros hemodinámicos, el corazón, la saturación de oxígeno, digamos, toda la regulación ácido metabólica que tiene el metabolismo del cuerpo, se está monitoreando y eso puede variar. Cuando dice leve mejoría, ¿qué dice? Frente a estos pacientes que han sufrido un fuerte politraumatismo, un traumatismo de cráneo grave, porque hay leve, mediano y grave, este es grave. Entonces, lo primero que se le hace al paciente es estabilizarlo. ¿Y qué significa estabilizarlo? Significa que la presión no tenga hipotensión arterial porque si no entra en shock. Que obviamente evitar los paros cardíacos. Obviamente que justamente está con respirador porque no se puede autoventilar, es decir, no puede respirar por sus propios medios. Entonces, todo eso, cuando en el último parte que hoy escuchamos, dice necesita de menores dosis de drogas vasoactivas para mantener la presión. Quiere decir que su organismo está ahí reaccionando un poco mejor. Claro, porque ayer le habían subido las dosis, como justamente ahí dice empeoró. ¿Y claro. por qué empeoró? Porque está muy inestable hemodinámicamente. Claro. Pero esto es un sub y baja. No es algo, ojalá, que se mantenga. Claro, pero doctor, y cuando extraoficialmente, y aclaro extraoficialmente porque no es de la clínica, nos llega información de todo tipo, desde tuvo un paro y lo sacaron, ¿eso puede llegar a ser cierto y no aparece en el parte médico? A ver, pueden ocurrir eventos dentro de la unidad, digamos, de cuidados intensivos, donde el paciente se puede agravar y en algún momento puede estar el carro, digamos, para sacar a las personas que entran en paro. Muchas veces son contingencias que aparecen
y bueno, se saca al paciente, a lo mejor no se da todos esos detalles. A ver, dos preguntas. Una, me engancho a lo que dice él. ¿Cómo se arma un parte médico? Digo, ¿se sientan los médicos con la familia? Por ejemplo, si pasa esto, tuvo un paro, se habla en la reunión y la familia por ahí dice, no queremos poner eso, queremos hacerlo más escueto. ¿Cómo se arma esto? ¿Es decisión de la familia, decisión de los médicos, decisión conjunta? En general es una decisión de los médicos, pero obviamente cuando hay grupo familiar que está con el paciente, y si el paciente es conocido y público, también influye más, porque dicen, bueno, la familia sabe, está interiorizado. Claro. Estamos hablando del parte médico público. Sí, está bien, público. está la diferencia, está bien la diferencia que usted hace, porque A la si familia vos no se le sos dice. si vos no sos nadie, el parte médico para la familia. Claro. Cuando vos sos famoso, lamentablemente es el parte médico que hacerlo público. Está bien la diferencia que hace. Y hay uno Sí, para la eso es familia importante misma. porque la familia en general le van a contar todos los Claro, acontecimientos que pasaron. Ahora, en una figura pública muchas veces se dicen las cosas, digamos, que puede subrayar y que realmente no hace a que si tuvo un paro cardíaco y lo sacaron, no importa, porque si evoluciona bien se va a Pero no salvar. es obligación, porque Claro. digo, ponerle si tuvo un paro o dos, me imagino que en un cuadro de algo tan crítico debe ser hasta casi normal que tengan que estar pendientes de eso, pero digo, no influye en que después el día de mañana pasa algo y no estaba en el parte y hay como negligencia médica. No, porque la familia lo sabe. A ver, primero, los médicos en general tenemos la obligación de escribir todo en la historia clínica. Hay una historia clínica de cuidados intensivos donde no solo los médicos, la enfermera también pone, indiqué tal droga por el médico, le inyecté. Es decir, eso queda todo aceptado. La mejor defensa que tenemos los médicos es escribir. Cuando no se escribe es el problema, porque ahí, ¿cómo comprueba? Es decir, la historia clínica defiende a los médicos. Pero, Así doctor, que en ese sentido escriben. El tema es la otra cuestión, por eso hay 2 horarios en terapia Claro. intensiva, como lo hay en unidad coronaria, donde sale el médico, que puede estar de guardia, que rota, recibe a la familia y le cuenta lo que pasó en ese momento. Es decir, le da el parte, pero igualmente está todo Está todo escrito. escrito, perfecto. Es más, está mucho más escrito, porque hay cosas que la familia Técnicas. médicamente no No lo entiende. sabe. Ahora, y otra cosa más, cuando un paciente está en esta situación, ayudado mecánicamente, sin moverse, sin nada, tiene puede tener mucha entrada de bacterias, virus y todo. ¿Es ¿Esa situación la están contemplando también? Sí, obviamente en un paciente que está así, digamos, ya un paciente que tiene asistencia mecánica, ventilatoria, obviamente tienen que estar continuamente porque uno de los peligros más grandes es, a mayor cantidad de tiempo, es la sobreinfestación con bacterias o virus que pueden estar pululando ahí y que el paciente, por la situación, porque no es una situación normal, no es que respira por... No. Las secreciones se acumulan, hay que sacarlas, entonces... Obvio que están midiendo Pero temperatura, es más todo, propenso- cultivando si es necesario. Es más propenso a la adquirir un infección virus es una hospitalario. complicación bastante frecuente. Ayer- Por eso le pregunté, porque ayer me contaban eso, me decían, todo lo que nosotros vemos es lo que sabemos Y que también tiene. la fiebre, ¿no? Es propensa. Pero la fiebre, claro, te puede Te la venir da- por eso. El problema es, Sí. todo esto lo que vemos acá ya sabemos que está. Ahí hay que hacer una disquisición de la fiebre. Si yo soy el médico, tengo que ver si la fiebre es por disfunción cerebral, que me aumenta la O por temperatura, infección. o por infección. Claro. Pero tengo el acceso para cultivarlo Todo. a nivel de todo, orina, secreciones pulmonares, está todo entubado, todo monitoreado, catéteres por todos lados, esto es lo que se Doctora, usa. ayer nos decían que había que darle bueno, la medicación que le están dando es para que bombee el corazón, para que le llegue sangre al cerebro. Mi pregunta es, ¿hay un límite para dar esa droga? ¿Hay algún momento en que el corazón ya no pueda recibirla más? ¿Un periodo para dosificar de esa manera? No, a ver, decíamos antes que el cerebro es el que maneja, digamos, muchas cuestiones de la regulación cardíaca y hemodinámica. Se llama hemodinámica porque es la circulación, el corazón, cómo late, el ritmo, si no tiene arritmias, todo. Cuando eso se da, si no lo necesitaran no le estarían dando drogas vasoactivas. Eso se da porque, para no caer en shock, es decir, que la presión arterial máxima no puede descender menos de 90. La máxima, estamos diciendo, 90 Nosotros cuando nos tomamos la presión, decís, ¿cuánto tenés? 120, 80, 120, 90, que ya la mínima un poquito más. Pero estamos hablando de la máxima, para que llegue perfusión de sangre al cerebro, que el cerebro es el órgano
que menor tolera la falta de oxígeno. Entonces, para que se mantenga ese flujo, además, un paciente que con este grado de traumatismo de cráneo, digamos, con las lesiones cerebrales, hay un mecanismo en las personas normales que cuando nos baja la presión, el mismo cerebro regula para que nos mande sangre. En las personas que están así, no regula eso. Doctor, y él no siente nada, ¿no? Digo, no está sufriendo, no la está pasando mal. Cuando se dice a veces esto de subir la dosis, bajar la dosis, si lo sacaron de un paro, no lo sacaron de un paro, él no tiene conciencia de nada. A ver, él entró en coma. Es decir, Natural. cuando dijeron inconsciente, se llama coma. Un grado de coma. Para decir que es grave, tiene un Glasgow, que es la escala donde se miden los niveles de coma, entre 3 y 8. Es decir, un coma bastante profundo. Porque hay diferentes grados de coma, que vos si pellizcás en el pecho podés reaccionar. Lo que sí parece por los partes, por suerte, que no está descerebrado. Claro. Porque si tuviera muerte cerebral estamos hablando de un cuadro vegetativo irreversible. Acá estamos hablando de alguien que puede revertir la situación. Nada de lo que está escuchando, de lo que está leyendo, le da alguna idea de que pueda estar... No, a ver, yo me baso en los partes. No, por eso digo, nada de lo que vos estás leyendo, soy nada... muy respetuoso porque hay que serlo. No, por eso digo, de los y partes, serio. ponle los partes No, y- porque en el parte, la directora del último parte, donde dice leve mejoría, dice tampoco estado irreversible. Se hace Y ha bajado referencia... una medicación también. No, Claro, bueno, es lo que claro. decíamos La antes, que la mejoría se da porque tuvieron que inyectar Claro. menos drogas vasoactivas ¿Para qué? para mantener la presión Y una El arterial. cuerpo, consulta. mientras tanto, se va, digo, pregunto de burro, ¿se va regenerando solo más allá del medicamento que le están dando? ¿El cuerpo va, hay una parte regenerativa? No, es muy buena la pregunta. En realidad todo lo que está pasando, pasan ambos fenómenos. Pasan fenómenos regenerativos y fenómenos degenerativos. Por eso se espera. Claro. Y esto es incierto, no pueden ser 48, 72 o muchos días. Ah, Pero eso es hacia clave, doctor, adelante. porque a ver, el tiempo, yo vuelvo a insistir con el tiempo. Cuando pasan las 48 horas, que muchos decían que estaban como bastante expectantes con el tiempo, ¿es positivo? Porque, a ver, decían las primeras 24 horas con los partes, ahora 48 horas, el Ahora tiempo son ahí 72. influye. Ahora 72. Ahora 72, pero ¿influye eso? Sí, a ver, como influye la edad, digamos, y el tiempo obviamente influye. Esto no quiere decir que a veces influye para decir, no tuvo una complicación las primeras 48 horas que hizo, digamos, entró en paro irreversible. Digamos que por lo menos se va manteniendo el estado para ver justamente lo que decía él. El cerebro cómo repara, cómo hay que ver cómo ese edema baja, obviamente que está con tratamiento, no es que baja solo el edema cerebral por arte de magia. Pero a su vez el cerebro se trata de reacomodar a la lesión que sufrió. Ahora, decía que hay lesiones primarias, que es el golpe, digamos, Sí, contundencia. impacto. El impacto, pero a su vez, digamos, el impacto, además de la fractura temporal de un hueso cerca del oído que tiene, produce como el cerebro es como un flan, Claro. una masa gelatinosa. Y hace Golpe, esto, pum, claro. pum, Golpes. porque es una caja cerrada el cráneo, muy cerrada, entonces contragolpea, y por eso dicen en el primer, tiene contusiones cerebrales múltiples. Claro, por el golpe. Por los golpes, digamos, que el cerebro a su vez, y además de la hemorragia subaracnoide, es decir, no sabemos bien con detalles, porque esto se ve en las tomografías computadas, todas las lesiones, por ejemplo, hasta ahora no lo han operado. No. Quiere decir que no tuvo un cuadro de un coágulo que se formó, que Se está... habló en un momento, como dijo Rojo, del paro de anoche, de haber una versión extraoficial de una operación. Pero todo esto era la primera extraoficial, no, la clase pero extraoficial. extraoficial. Todo Pero extraoficial. no, Todo pero el puede parte- puede claro, pasar, puede pasar, pero puede hasta ahora no. pasar. Hasta ahora no no, pasó. no. Tengo una Ahora pregunta. sí. ¿Alguna vez tuviste algún caso parecido a este? Y yo he estado muchos años en la guardia del Hospital Piñero. Para que te des una mamadera. idea, es un hospital prácticamente de campaña. Ahí venían baleados, venían... A ver, los traumatismos del cráneo, las causas más importantes se dan más en hombres que en mujeres. Primera causa. ¿Por algo Entre los 20 y especial? 30 años. La primera causa es los accidentes de auto. Ajá. La segunda, digamos, pueden ser caídas. Un 20% son por caídas, que generalmente se da más en los hombres que en las mujeres. Pero también las heridas de bala. Yo veía muchos pacientes y la herida de bala es terrible porque te hace un desastre, digamos. Entra la bala, Entra. si es Sí, una- sí, a ver, si es un depende de la calibre- bala, el calibre, si es 22, Si es un hace 22 te dedal, hace vuelta. Claro, y si no, te atraviesa, sale. Ahora, son pocos los que se salvan A eso iba, de a una eso- lesión,
digamos, por arma de fuego en la Olvídate cabeza. del arma de fuego. Lo que yo digo es, olvídate, Sergio, pero vos has pasado por esto así grave, grave, grave. ¿Has visto gente salir de eso? Mira, yo te digo, tengo 35 años de médico. Entonces, yo siempre digo, nosotros estudiamos para salvar vidas, pero también he vivido en la experiencia personal gente que no tenía que morirse, se murió. Y con gente que con la misma enfermedad, patología, se salvó. Hicimos las mismas cosas. Y entonces, ahí tenemos, entonces, ¿se puede meter la palabra milagro ahí? Mirá, yo creo que hay algo, que cada organismo, no hay un mundo. enfermedades, hay enfermos. Y las mismas cosas que le pasan a una persona, con la misma situación, puede pasar totalmente distinto, se recupera, y vos decís, ¿cómo se recuperó? Si se tendría que haber muerto. Casi azares. Digamos, te diría de que eso depende de tu organismo, o a los que creen. A los que creen, no, no, Es por decir, eso te la digo. mano de Dios Seguro. dijo, Sí. no te toca. Por eso te digo, ahí puede entrar esto del milagro, de la fe, de lo que vos quieras. Sí. Siempre ustedes los médicos le dejan un espacio a eso. Yo, a ver, Digo, para los sí, familiares. a ver, No, yo no. científicamente te puedo decir, bueno, aparte, nosotros no podemos decir que una persona se va a morir sí o sí. No, claro. ¿Entendés? Perfecto. Ahora, obviamente, vuelvo a repetir, si un paciente está con signos de celebración, que está en estado vegetativo, voy a decir, es muy raro, y ha pasado que en estado Que se vegetativo levanten de coma. ha aparecido Es después de coma de años. Karen Killan. Bueno, claro. por eso, Famoso. digamos, por eso. Doctor, y si el paciente estaba depresivo antes de esto, está inconsciente, ¿tiene algo que ver, repercute de alguna manera o no tiene No, absolutamente nada yo te que ver? diría el que estado- psiquiátricamente o psicológicamente, para hablarlo, yo creo que a veces uno puede tener inconscientemente una tendencia al suicidio. Ah, Es decir, no que alguien se va a tirar, porque eso sería voluntario, es un acto suicida. Pero el inconsciente es tan fuerte que a veces puede haber situaciones que a lo mejor a través de una historia clínica o una interpretación, un analista te diría, y bueno, había algún componente depresivo o digamos... Puede ser que pierda la capacidad de cuidado, por ejemplo. Digo, viste que uno camina con cuidado, baja las escaleras con cuidado, mirás, tal vez pierdas, Sí. así como a cierta edad perdés la inhibición y hablás o decís cosas que ya no te importan. Sí, a ver, la verdad, digamos, esto parece un accidente, obviamente. totalmente, yo digamos, también creo lo mismo. Se trastabilló y no vio que al costado subió, bueno, perdió la noción, viste, es muy difícil tener un puentecito así, una fosa, y más en un show, digamos. Ahora, el problema está de que, independientemente de lo que me decías, es que esos estados se llaman depresión. La depresión mayor, o depresión, digamos, ahora ya no se dice depresión reactiva, las depresiones es un gran... Y obviamente, ni que hablar de la melancolía, porque es una depresión gravísima la melancolía, pero te lleva obviamente a que no te cuides, a estar abandonado, no Igual tenés mi ganas de pregunta tiene que ver nada, con no, ustedes. no te importa O sea, la cae un vida. paciente depresivo y cae un paciente sano. Lo mismo le pasa exactamente lo mismo bueno, a los dos. pero Ustedes si hacen el ante mismo una tratamiento a situación los así, dos. ¿cómo te das cuenta si está No, depresivo digo, o no, lo sabe la familia, lo sabe, no importa. Digo, ustedes tratan de la misma Pero manera los igual, dos. pero- Uno se salva y No, el no, otro no, o es lo ¿sabes mismo? por qué te digo? Somos cuerpo y alma, somos mente, ¿eh? Hay una situación que nuestro cerebro cuando produce psicológicamente, ¿por qué hay enfermedades psicosomáticas? El 80% de los pacientes que venían a mi consultorio, los curaba escuchándolos. Y sabiendo que no tenía nada orgánico, pero vos le preguntabas, pero doctor, tengo palpitaciones, esto, el otro. Bueno, la mente es tan fuerte que puede producir cualquier cosa, es decir, cualquier síntoma. Ahora, obviamente, si por ejemplo, cuando una persona está deprimida, es más fácil que se agarre virus, que se agarre cualquier infección, le baja la defensa, está comprobado, hasta cáncer. Hay una teoría argentina que habla de depresión y cáncer. Es decir, te baja la defensa y podés estar mucho más vulnerable. No es lo mismo un paciente deprimido. Primero tengo que preocuparme de atender la depresión y Pero atender la parte doctor, física. si le cae un paciente así, no sabe si está deprimido o no. Lo tiene que atender No, primero. No, Eso es no, lo que- a ver, un paciente en coma, yo no sé, Coma. sabes realmente nada. Ahora, no sé, en coma, digamos. y ya te cortamos, en coma, puede ser, porque el hermano dijo que sintió, y los hijos, que sintió que me movieron la cabeza, puede ser, a ver, digamos, las ansias de los familiares, o puede darse una cosa así. A veces hay ciertos pacientes en coma, si no es un reflejo, Sí. porque a veces tienen reflejos Sí. de movimientos o digamos, Pestañear. pestañear, Mm.
puede ser que haya, digamos, que pueda el paciente escuchar algo muy lejano, pero me parece raro con una pseudoanalgesia más su propio estado de conciencia en coma. Es complicado. Una reacción. Doc, le quiero agradecer mucho que haya venido. No, al Muy contrario. amable y muy claro como siempre. Bueno.